Señor expresidente Iván Duque, gracias por aceptar esa entrevista. Muchísimas gracias, Juan Diego. Un placer estar acá con usted. ¿Por qué el presidente Petro no ha desatado su tormenta de trino sobre el fraude en Venezuela? ¿Qué cree usted? Yo creo que aquí lo que estamos viendo es un silencio cómplice, Juan Diego. Y digo un silencio cómplice porque a todas luces ya hay un pronunciamiento muy claro en Venezuela por parte de todo el pueblo venezolano, que es darle una victoria amplia y contundente a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Y vemos por otro lado la usurpación que Nicolás Maduro quiere hacer una vez más del mandato popular. Entonces, Colombia tiene que pronunciarse al lado de la democracia como defensor y signatario de la Carta Democrática Interamericana y no puede situarse al lado de la narcodictadura. Entre otras cosas, porque bien sea el silencio cómplice, el silencio tímido o bien sea el respaldo que también podría darle a esa usurpación, si eso ocurre, es una luz de alerta para todos los colombianos de lo que nos viene pierna arriba de cara al año 2026. Y eso es muy grave, porque hoy lo que el país necesita ver es la coherencia de una política de Estado de respeto por la democracia y no acomodarse para satisfacer una relación umbilical que ha querido trazar la Casa de Nariño con el régimen narcodictatorial de Nicolás Maduro. Señor expresidente, ¿lo sorprendió el fraude electoral o era algo que usted ya preveía? Si usted se da cuenta, ayer, antes de que se dieran los resultados, prácticamente en mi cuenta de X mostré lo que era el plan que Maduro estaba poniendo en marcha, que era pedirle al CNE que lo diera como vencedor sin tener ni las actas, ni información contundente ni relevante. Segundo, pedirle a todos esos candidatos comodines que Maduro inscribió que salieran a reconocer su triunfo. Tercero, limitar la presencia de la resistencia democrática en cualquier proceso de transmisión de datos y, por supuesto, tratar de buscar que México, Brasil y Colombia salieran a legitimar esta situación. Ya lo hizo México, Brasil se ha mantenido un poco más distante y Colombia en un silencio cómplice. Entonces, yo creo que hoy lo que estamos presenciando también es el fervor de un pueblo que no se quiere dejar robar, que está saliendo a las calles, que está siendo brutalmente reprimido y vemos la complicidad de gobiernos como el gobierno de Cuba, el de Evo Morales en cabeza de Luis Arce Catacora, lo de Nicaragua también, lo de Irán, Rusia, todos los que están interesados en promover este régimen en Venezuela son los que están saliendo en su defensa. Y vemos que países como Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Panamá, Ecuador han salido con vehemencia a defender la libertad y la democracia. También lo hizo el presidente Chávez en Costa Rica. Y entonces la pregunta es, ¿Colombia dónde se va a ubicar? ¿Del lado de lo que ha sido históricamente sus pronunciamientos en defensa de la democracia o sirviéndole de consueta a la dictadura de Maduro? ¿Cree usted, señor expresidente, es la salida a esta crisis? Porque hoy el pueblo venezolano se ha volcado a las calles para protestar por el fraude electoral, que podría presagiar una situación muy violenta en ese país. Pues yo invito hoy a todas las fuerzas militares de Venezuela que estén del lado del pueblo, que le dio la victoria contundente a Edmundo González, que no se presten para esta usurpación, que hagan defender el mandato popular, que no permitan una vez más que esta dictadura se consolide. Esta es una labor histórica que deben emprender hoy. Creemos que la comunidad internacional tiene que ir a fondo con las sanciones, que todas las solicitudes que hay hoy de captura ante la justicia de Estados Unidos de los círculos más cercanos a Nicolás Maduro se reactiven con fuerza, que la Corte Penal Internacional pase de modo tortuga a verdadera velocidad en lo que tiene que ver con el proceso contra Nicolás Maduro y que también se aplique todo el máximo de sanciones posibles. Pero no se puede dejar que esta narcodictadura se salga con la suya, mucho más cuando si esto no se maneja adecuadamente, puede desatar una ola migratoria muy grande, mucho más grande de la que hemos visto y con una tragedia humanitaria porque serían los venezolanos que si se sienten solos habrían perdido toda la esperanza. Señor expresidente, usted, de hecho, desde que gobernó a Colombia, trató a Maduro de narcodictador.
y, bueno, cerró las fronteras y ejerció muchísima presión e incluso respaldó a Guaidó como presidente interino o alterno de ese país en un claro gesto por pretender no reconocer a Maduro. ¿Cree que eso no funcionó y hoy podría funcionar la misma política? Empecemos por una cosa, Juan Diego, y es hablar de la política de Estado, porque primero, el no reconocimiento del fraude del año 2018 empezó con el gobierno que me antecedió. Cuando yo asumí la presidencia, llevamos 2 años sin embajador en Caracas. Acuérdese las expulsiones masivas de colombianos donde les marcaban las casas en el año 2015, cuando usted hacía presencia también en esa reportería donde usted le informaba a los colombianos lo que ocurría en las calles. Y usted se podrá acordar que ese cerco diplomático empieza desde el Grupo de Lima, nunca fue una labor unilateral nuestra. Y que el reconocimiento de Juan Guaidó fue porque la Asamblea Nacional que fue elegida en el año 2017, esa asamblea tenía revestimiento de legitimidad y las mismas Fuerzas Armadas de Venezuela impidieron que se les negara ese mandato popular donde ellos consolidaron una mayoría y fueron ellos los que eligieron a ese presidente interino. Nosotros obramos con consecuencia, con coherencia, con congruencia y mantuvimos una política firme y diáfana contra ese régimen. Es más, quien cerró las fronteras fue Nicolás Maduro, nosotros nunca las cerramos. Quien expulsó a todo el personal consular en abierta violación del Tratado de Viena sobre las relaciones internacionales fue Nicolás Maduro. Entonces, nosotros mantuvimos siempre claridad y fraternidad con el pueblo venezolano, pero llamamos al régimen lo que era, un régimen narcodictatorial. Y gracias a la presión y el aislamiento diplomático fue que se abrieron los canales de Barbados, los canales de Qatar, que desembocaron también en este liderazgo brillante y contundente, unificado a la resistencia democrática en cabeza de María Corina Machado, a quien inhabilitaron, en Corina Lloris, a quien inhabilitaron, a personal que capturaron, a los quienes se les cercenaron todos los derechos. Entonces, vimos de verdad cómo todo este trabajo de años era encaminado a recuperar la democracia. Y hoy, tristemente, lo que estamos viendo es una nueva usurpación. Pero es tan contundente la imagen que tiene hoy en todo el territorio venezolano la resistencia democrática y los testimonios y las actas que ellos levantaron, las encuestas a boca de urna y los estudios especializados, que este robo flagrante, si la comunidad internacional lo tolera, sería realmente darle la espalda a un pueblo que está clamando por su libertad, que hoy está saliendo a las calles y que necesita el acompañamiento de todos. ¿Qué interpretación, señor expresidente, hace usted de la postura del gobierno de Joe Biden de Estados Unidos frente a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, cuando levantó algunas sanciones y logró algunos acuerdos, liberó un peligroso delincuente del gobierno venezolano? Pues yo creo, Juan Diego, que el gobierno de Estados Unidos dio pasos de buena fe, creyendo que esto iba a habilitar el camino para la restauración democrática. Pero vemos cuál fue la respuesta de Nicolás Maduro. Pasar por encima de los acuerdos de Barbados, pasar por encima de las conversaciones en Qatar, robarse nuevamente las elecciones, salir unilateralmente a perseguir a María Corina Machado, como lo hizo hoy el chisgarabís del fiscal Saab. Entonces yo creo que Estados Unidos ante esta situación tiene que proceder con el máximo de sanciones, restablecer todos los indictments contra Nicolás Maduro y su círculo cercano y hacerlas efectivas. También dar un mensaje en lo que tiene que ver con la extracción de petróleo, donde no hay petróleo que justifique estos abusos, y adicionalmente que también con la Unión Europea puedan hacerle un llamado a la justicia internacional para que la Corte Penal Internacional acelere la judicialización de Nicolás Maduro. Un poco de ingenuidad al creer que Maduro reconocería los resultados electorales. Yo creo que hubo un error de cálculo, es evidente, pero creo que este es el momento donde Estados Unidos tiene que mostrar toda la capacidad sancionatoria disponible y lo mismo la Unión Europea. No solamente este es un mensaje muy claro para aislar ese régimen como nunca antes, sino también de mandarle un mensaje a quienes quieren salir a proteger esta usurpación. Que esto no es a costo cero, que el que salga a validar
esta violación al pueblo venezolano, tendrá que asumir los costos de semejante decisión. Señor expresidente, en otro tema está a punto de cumplir 2 años el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, yo creo que la evidencia habla por sí sola. Pasamos de niveles de crecimiento superiores al 10 y al 8% en 2021 y 2022 a niveles de crecimiento por debajo del 1% o tenuamente por encima del 1%. Hemos visto un deterioro muy claro de la inseguridad, una caída de la confianza de inversión en el país, un frenazo en el sector de vivienda, un frenazo en el desarrollo industrial. Entonces, todo esto es consecuencia de la ideologización de las políticas públicas que ha querido emprender este gobierno, donde ha querido replicar modelos fallidos en otros lugares, donde se quiere estatizar la salud, se quiere desarrollar un corralito pensional para utilizar los ahorros de los colombianos como caja menor, y vemos también una persecución a los gobernantes locales que no comulgan con las ideas del gobierno. Entonces, todo eso está llevando a una parálisis catastrófica de nuestra economía, de la confianza institucional, y ahora pretenden perpetuarse en el poder apelando a mecanismos como fast track o buscando también mecanismos para habilitar la reelección o inclusive, lo que es aún más grave, tratar de introducir un concepto de asamblea constituyente sin cumplir los requisitos establecidos en nuestra carta política. Entonces, por eso también yo quiero vincular esta pregunta que usted me hace con lo que va a ser la actitud del gobierno colombiano frente a la crisis de Venezuela. Porque si el gobierno colombiano sale a validar ese hurto, aquí nos están enviando un mensaje de lo que quieren hacer en Colombia de cara al 2026. Señor presidente, ¿qué comentario le merece el hecho de corrupción de la ONGRD en este gobierno, más cuando a usted con el escándalo del Mintic, pues realmente le llovieron tantas críticas? Pues mire, yo siempre he creído una cosa, Juan Diego, al que le caiga el guante que se lo achante. Es que un gobierno honorable no tiene por qué estar tapando escándalos, ni tiene que estar tapando la corrupción. Yo siempre he dicho, cualquier funcionario de mi gobierno que hubiera cometido un acto de corrupción, que le caiga el peso de la ley. Aquí lo que estamos viendo es dramático, es vergonzoso, y esperamos que las autoridades operen con velocidad, que haya sanciones de verdad y que se pueda llegar hasta donde las decisiones se tomaron. Esto es un tema muy delicado. Usted conoce muy bien, por ejemplo, lo que fue en nuestro gobierno la reconstrucción de San Andrés y Providencia, y usted sabe que siempre hubo un mensaje muy claro de proceder con transparencia gerencial, por dar un ejemplo de cómo se atendieron muchas emergencias, y que si hay alcaldes involucrados en hechos de corrupción y hay personas tratando de buscar que contratistas se presten para depositarle recursos en los bolsillos a otros, pues que salga toda esa podredumbre y que haya sanciones efectivas. Pero claramente este es un escándalo que ya se ha convertido en algo bochornoso, no solamente al interior del país, sino internacionalmente. El que lanzaron los representantes y los gremios del gas en el país sobre las reservas que tiene el país para producirlo. Aquí estamos viendo un gobierno que le ha apostado a la destrucción del sistema minero energético. Un gobierno que dijo que iba a dejar de explorar petróleo, que prefirió hablar de brindarle gas a los colombianos traído de Venezuela después de años de incumplimiento de lo que tenía que ser la devolución del gas desde Majayura hasta Ballenas. Y fuera de eso, en generar una dependencia energética con Venezuela, y que espantó la inversión en el sector gasífero y que ahora trae como consecuencia lo que nos alerta Naturgas de lo que va a empezar a suceder a partir del año 2025, donde vamos a tener que importar gas a unos costos altísimos. Entonces, eso es producto de un gobierno que ha perseguido a un sector que es estratégico y necesario para el desarrollo de Colombia, como también lo ha hecho con la minería. Entonces, esa es la consecuencia de ideologizar a los sectores que deben hacer parte de lo que es el desarrollo económico de un país, y que, si bien son sectores que están en transición, son necesarios para generar ingresos, prosperidad, inversión y cerrar las brechas sociales en Colombia. Usted hizo un llamado para hacer una gran alianza de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Hoy
¿Se reafirma en eso? ¿Y cuál sería la... Es que yo creo que partamos de una base, Juan Diego, es que aquí no se puede estar pensando en egos. Aquí hay que poner los egos a un lado. Yo he hecho esta propuesta, pero no para buscar usufructuar personalmente nada. Yo creo que aquí tenemos que ser muy claros en que el país tiene que buscar un mecanismo de convergencia, donde hay una gran alianza nacional republicana, entendiendo por esa gran alianza la recuperación de la estabilidad económica, de la seguridad, de la inversión, de la política social, y que ojalá se pueda dar producto de que haya candidatos de todo tipo, pero con una línea y una directriz muy clara en defensa de estos elementos y que tengan un mecanismo de convergencia y de selección unificada de quien deben arbolar esas banderas. Hay un artículo muy importante que fue publicado hace años que se llama, si mal no recuerdo, el narcisismo de las pequeñas diferencias, que ha sido uno de los karmas que han tenido los sectores que defienden la libertad y la democracia en América Latina, que por pequeñas diferencias se arman unas rupturas abismales que impiden la consolidación de ideas. Aquí se trata de dejar el partidismo y los egos a un lado y que se pueda unificar una voz en defensa de la democracia. Eso es lo que Colombia necesita en este momento. Señor presidente, usted es un personaje muy inteligente, muy audaz. Yo sé que usted ya tiene en su baraja opciones de posibles candidatos. ¿Las tiene o no? Es que yo creo que acá es muy importante, Juan Diego, y se lo digo de corazón y con sinceridad. Aquí no podemos los expresidentes jugar el papel de ser cazatalentos y de empezar a tener ases bajo la manga y creer que aquí estamos jugando con candidatos para nosotros buscar influenciar con un poder en cabeza individual de nosotros. Eso no sería patriótico con Colombia. Hay muchas personas con capacidades, con ideas, con formación, con liderazgo, con claridad en el mensaje, que deben empezar a hacer el ejercicio. Una campaña presidencial es un ejercicio muy largo. Yo estuve más de 2 años y medio recorriendo todo el país. Una campaña que se hizo de abajo hacia arriba, territorio por territorio. Acá necesitamos que salgan los nombres de quienes quieren gobernar a Colombia a plantear estas ideas, pero también con un mensaje de grandeza, dejar los egos a un lado y de buscar un mecanismo de convergencia y donde las diferencias no sean para generar rupturas personales abismales y que se estén canibalizando entre ellos, sino que por el contrario muestren lo que el país está buscando, que es una defensa de la democracia, de la seguridad, de la inversión, de la política social, y no que nos pretendan meter doctrina ideológica en cada aspecto que se debate. La ideologización de la reforma a la salud nos quiere llevar a lo que era el antiguo seguro social. La ideologización de la reforma pensional nos puede llevar a que se convierta el sistema pensional de Colombia en un corralito para que sea la caja menor de financiar proyectos absurdos como esos trenes elevados que anuncian de Buenaventura hacia Barranquilla. Y lo que es aún peor, también empezar a meter la mano al sistema educativo, al sistema de servicios públicos que puede conllevar a la quiebra de quienes proveen los servicios públicos en el país. Entonces, aquí el llamado es no a pensar individualmente ni qué es lo que le sirve a cada expresidente en su querer o en su feudo o poder político. No, acá se trata de poner a Colombia primero, por encima de cualquier cosa y de cualquier diferencia, y que podamos tener una gran convergencia para que Colombia pueda salir de esta horrible noche. ¿Y usted solía repetir con mucha vehemencia que usted era de extremo centro? ¿Me equivoco, presidente? Es que yo siempre he defendido que la política no se puede hacer en los extremos, Juan Diego, porque los extremos destruyen. Aquí se trata de tener claridad en las políticas y claridad y contundencia, que la seguridad es un bien público, que la seguridad también es un valor democrático, que la seguridad es necesaria para que se pueda ejercer la libertad y sin libertad no hay emprendimiento y sin emprendimiento no hay prosperidad. Entonces, sobre esa base, si me permite, es que tenemos nosotros que construir. Y yo creo que los extremos hacen mucho daño. Hoy en día tenemos que defender una visión de país donde seguridad, inversión,
política social y defensa irrestricta de la institucionalidad sea la base de esa gran alianza nacional republicana. ¿Esa línea, usted quisiera un candidato de centro más no de derecha? Vuelvo y le digo, no nos preocupemos por estar rotulando a todo el mundo. Yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo tratando de rotular personas, porque hay muchas personas que las llaman de derecha, las llaman de izquierda, pero no sabemos qué es lo que piensan. Y aquí lo que se necesita son personas que tengan claridad sobre 4 temas. La seguridad tiene que recuperarse. La seguridad no puede ser delegada por el presidente de la República. Segundo, la inversión es necesaria para generar empleo y prosperidad. Y la inversión requiere ser acompañada de una gran agenda social en materia de educación, de salud, de titulación de predios, de titulación de vivienda, de provisión de servicios públicos. Y esos principios lo que necesitan es claridad sobre cómo alcanzarlo con gerencia pública. No ponernos a dividir todo entre izquierda y derecha. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que hoy la tragedia latinoamericana no es que nos dividamos entre izquierda y derecha, sino entre los demagogos y los pedagogos, entre quienes hoy creen en el populismo como solución y lo que estamos viendo es la consolidación de tragedias en otros países y quienes creen en una administración pública gerencial, ejecutiva y que responda a las necesidades del pueblo. Es allí donde tenemos que construir esa alianza. Señor presidente, ¿qué se le pasó por la cabeza cuando estalló el escándalo de Armando Benedetti, actual embajador de Colombia en la FAO? Yo creo que tienen que proceder, la Cancillería tiene que proceder conforme a sus protocolos y sus herramientas. Claro que es un incidente bochornoso, se tiene que surtir todo el proceso y que la Cancillería muestre cómo es que funciona, porque entre otras cosas, cuando estas cosas ocurren en otros lugares, usted ha visto que las sanciones o los mecanismos de intervención e investigación son rápidos. Aquí yo creo que nosotros debemos partir de la base que hay que rechazar contundentemente cualquier incidente de violencia contra la mujer, venga de donde venga, pero que también se tienen que surtir todas las etapas de investigación y sobre todo de sanción y de protección de las víctimas y que se tiene que mostrar que Colombia es un país que tiene claridad y contundencia cuando estos fenómenos se presentan por parte de funcionarios públicos. Señor expresidente Iván Duque, un placer escucharlo, siempre tan vehemente y lúcido. Muchísimas gracias. Juan Diego, un saludo muy especial para usted y es un gusto haber estado en este programa. Muchas gracias.